Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la tercera semana de Adviento, y hoy celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Muy bien, la primera lectura de hoy viene del libro de Números, capítulo 24, versículos 2 al 7 y 15 al 17. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de los ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son las tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 24 y el responsorio es: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima al pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad
hago lo que hago. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de comenzar, comentemos algo acerca de San Juan de la Cruz, a quien recordamos en este día lunes de la tercera semana de Adviento. San Juan de la Cruz nace en el año 1542 de una familia pobre de la región de Toledo. En el año 563 ingresa a la comunidad carmelita. Fue contemporáneo de Santa Teresa de Jesús, también esta mística española que dejó una huella profunda y que también es una de 4 doctoras de la Iglesia. Cuando San Juan de la Cruz ingresa a la comunidad carmelita, pues se queda muy desilusionado por la vida muy relajada de comunidad que llevan y empieza a promover pues una reforma interna de la congregación carmelita, lo cual pues provoca una reacción fuerte en contra de él, porque la mayoría de sus hermanos carmelitas pues no estaban de acuerdo con él en las reformas más estrictas, más comprometidas en la espiritualidad que él buscaba, yendo más a las fuentes del carisma carmelita. Y a causa de esto, pues fue encarcelado por sus propios hermanos por 9 meses en una cárcel interna del convento donde él estaba. Y estuvo a punto de, pues prácticamente de abandonar esta causa de la reforma interna de los carmelitas, pero no, Santa Teresa de Jesús lo entusiasmó y también lo motivó para que continuara, aún en medio del sufrimiento que venía de parte de sus propios hermanos carmelitas. Y a últimas, pues esta reforma interna que promovió San Juan de la Cruz de su propia congregación llevó a crear la rama reformadora de los carmelitas, que después pasó a ser una comunidad conectada con el carisma carmelita, pero también separados, que son los carmelitas descalzos. Y esta es la rama que reformó el carisma carmelita. San Juan de la Cruz dejó una huella profunda, no solamente entre su congregación carmelita, sino también en la iglesia. Fue un autor muy prodigioso. Unió de una forma muy bella la profundidad de la teología de Santo Tomás de Aquino con la sensibilidad de un poeta, ¿no? Y los escritos que él dejó patrimonio no simplemente carmelita, sino también de la iglesia, pues ahí dejó plasmado una experiencia personal y mística que aún sigue dando frutos hoy en día. San Juan de la Cruz es considerado uno de los clásicos místicos católicos. Entre los escritos que él dejó, pues está el Canto Espiritual, su vida del Monte Carmelo, la llama de amor viva, y quizás la obra más conocida de él, pues es La Noche Oscura. Todos sus escritos están escritos en una forma poética, lo cual juega mucho con símbolos, con la sensibilidad profunda de un poeta que ha palpado, que ha bebido de la fuente profunda del espíritu. Pues le damos gracias a Dios por esta impresionante figura dentro de la iglesia, uno de los clásicos místicos de la Iglesia Católica, junto con Santa Teresa de Jesús. Repito que fueron contemporáneos uno de otros. También Santa Teresa de Jesús llevó a cabo la reforma interna de las carmelitas, ¿no? Pues bien, pasemos ahora a la primera lectura, que es una lectura muy fascinante. Viene del libro de Números, que es parte del Pentateuco. Por Pentateuco se hace referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que tradicionalmente se le atribuyen a Moisés,
pero hoy en día sabemos que no fue Moisés quien los escribió ni quien los dictó, que cada uno tiene diferente. Cada uno de los 5 libros del Pentateuco tiene diferentes autores y también mezclan diferentes tradiciones de diferentes épocas. Pues bien, en esta lectura que tenemos hoy tenemos a un personaje muy interesante, Balaam, ¿no? El contexto de esta lectura es que el libro de Números pues narra el éxodo, la salida del pueblo de Israel liberado por Dios de la esclavitud de Egipto. Y después pues va narrando la trayectoria de 40 años rumbo hacia la tierra prometida. Y en la lectura de hoy pues el pueblo de Dios ya está cerca de la tierra prometida, pero a cada paso que van dando pues van experimentando resistencia por los pueblos que ya están ahí establecidos. Y este pueblo numeroso de Israel, que ha salido de la esclavitud de Egipto, pues ahora va en rumbo a la tierra prometida y no cabe duda que van desplazando a otros pueblos que ya están ahí establecidos. Y esto pues va a crear dificultad tanto para los pueblos establecidos como para Israel, que aunque digamos es una voluntad de Dios que el pueblo de Israel tome posesión de la tierra prometida, pero tampoco podemos negar, ¿no?, de que la invasión y el desplazo de los pueblos que ya están ahí establecidos pues provoca dificultad, y lo cual aún tenemos esta dificultad hoy en día en Israel, que después de que el Imperio Romano pues prácticamente destruyó Jerusalén en el año 70, la comunidad judía pues se desplaza por todo el mundo antiguo, y entonces después la tierra, el territorio de Israel, pues también después es tomada por otros pueblos, particularmente los palestinos. Y hoy en día aún tenemos esa gran dificultad, ¿no?, de cómo resolver la situación del pueblo judío que ha regresado después de la Segunda Guerra Mundial a Israel, y otra vez están desplazando a la comunidad del pueblo palestino que ya estaba establecido ahí, ¿no? Y así que estos designios de Dios pues no dejan también de crear situaciones tensas y difíciles de resolver. Y yo creo que no hay simplemente una forma así bruta de decir, no, Dios lo designó y tiene que ser así, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los pueblos que ya están ahí establecidos, ¿no? Desplazarlos simplemente. ¿Dónde está entonces el sentido de justicia, no? Yo creo que aquí somos llamados a reimaginar cómo es que respondemos al llamado de Dios y a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando metemos a Dios en fórmulas y conceptos antiguos, pues a veces yo creo que forzamos a Dios en moldes que quizás no encajan, ¿no? Y que a veces tenemos que imaginar cómo es que Dios nos llama y a qué nos llama aún hoy en día. Y la lectura de hoy pues nos invita a contemplar esto, ¿no? Porque Dios hace uso de un personaje que ni siquiera es del pueblo de Israel, ni siquiera cree en el Dios de Israel, pero sin embargo se convierte en instrumento del pueblo de Israel. Y lo cual nos dice de que a Dios no lo podemos meter en cajitas, no lo podemos meter en moldes, ¿no? El hecho de que aquí Dios hace uso de alguien que ni siquiera es parte del pueblo de Dios, ¿no? Balaam es un tipo adivino, hoy en día le diríamos que es un brujo de aquellos tiempos, ¿no? Y sin embargo Dios hace uso de esta persona para expresar y manifestar su voluntad, ¿no? Así que el pueblo de Dios está ya cerca de la tierra prometida, está en la tierra de los moabitas. Y el rey Balac pues se siente amenazado por el pueblo israelita que ya está ante sus puertas, y manda llamar a Balaam, que es un adivino, para que venga y diga una maldición en contra del pueblo de Dios para poder combatirlos, ¿no? Así que el rey Balac manda a sus mensajeros para que vaya con Balaam y venga para que diga una maldición en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios se adelanta al rey Balac, rey de los moabitas, y le da un mensaje a Balaam que no vaya con
Balac, porque el pueblo que está a puertas de los moabitas es un pueblo de Dios, un pueblo sagrado, ¿no? Y después Balac manda a otros mensajeros para forzar a Balaam que venga, y a últimas viene. Y aquí es donde entra la historia curiosa de la burra de Balaam. Cuando Balaam finalmente se pone en camino hacia el rey Balac, rey de los moabitas, el ángel del Señor se interpone en el camino, y la burra pues percibe la presencia, ve la presencia del ángel de Dios que está bloqueando el camino, y la burra le saca las vueltas. Pero Balaam, que va montado en la burra, no ve al ángel. La burra sí, la burra sí lo ve, y la burra pues trata de evitarlo, y a últimas Balaam termina dándole de golpes a la burra para que siga adelante, y la burra pues no quiere interponerse ante la presencia del ángel que ve, y a últimas Dios hace hablar a la burra. Repito, eso es una historia impresionante, interesante y también pues cómica, pero que detrás hay un mensaje muy, muy importante. Así que por medio Dios hace hablar a la burra y le dice: ¿por qué me pegas? ¿No? Y finalmente a Balaam se le abren los ojos y ve lo que la burra estaba viendo, al ángel del Señor. Y al abrirle los ojos a Balaam, finalmente Balaam descubre el por qué la burra no quería proseguir. Y Balaam se baja de la burra y después le hace reverencias al ángel del Señor, que simboliza la presencia de Dios mismo. Y al último, Balaam decide pues aceptar la revelación que Dios le está dando. Y cuando llega al rey Balac, le dice el rey Balac le dice que diga alguna maldición en contra de los israelitas. Pero Balaam le dice: yo diré solamente lo que Dios me mande, ¿no? Y lo que Dios le manda es de que no maldiga al pueblo de Israel. Y estos oráculos que tenemos en la lectura de hoy, pues son parte de 4 oráculos que Balaam dice, inspirados por Dios, y ningunos son una maldición, todo lo contrario, es algo que afirma la presencia de Dios en el pueblo de Israel, que está a puerta de los moabitas, cuando dice: qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tu moradas, Israel, son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe. ¿A qué héroe se refiere? Quizás se puede referir a Saúl, que viene siendo el primer rey de Israel, o quizás viene siendo David, que es quien precede a Saúl, después de que Dios rechaza a Saúl y escoge a David. O también, desde el punto de vista nuestro cristiano, pues quizás estos oráculos, estas profecías de Balaam hacen referencia al Mesías, que para nosotros es Jesús, ¿no? Y ahora, después viene el segundo oráculo de este hombre visionario, Balaam. Dice: y de nuevo dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de los ojos penetrantes. Parece que tenía una vista muy profunda, muy muy mística. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis con los ojos abiertos. Parece que tenían ojos muy penetrantes, ¿no? Y después este es el segundo oráculo que dice: yo lo veo, pero no en el presente, sino lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Nuevamente, quizás este oráculo hace referencia a David o quizás al Mesías. Repito que para nosotros es Jesucristo, ¿no? Y repito, esta introducción a este personaje de Balaam pues nos deja bien claro este punto de esta lección, de que a Dios no lo podemos reducir a nuestras expectativas. Aquí Dios habló hasta por medio de una burra, la burra de Balaam, ¿no? Y también habló por medio de este hombre, Balaam, que ni siquiera era parte del pueblo de Dios.
y todo lo contrario, era parte del reinado de Babilonia, que a últimas pasará a ser enemigos mortales de Israel, ¿no? Otro caso, tenemos el caso de Ciro, el rey de Persa, que años después pues será fuente o instrumento de Dios para que el pueblo de Israel que se encontrará entonces en el exilio en Babilonia, pues que permita regresar. Así que Dios constantemente, el Dios soberano sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre todo el mundo, ¿no? De que para Dios no hay límites de pueblos, y que lo que nosotros pensamos definir de quién es parte o quién no es parte, quién está dentro, quién está fuera, quién tiene acceso y quién no tiene acceso, pues a veces son decisiones muy caprichosas que hacemos nosotros, cuando la voluntad de Dios es otra, ¿no? Ahora, con esto tampoco queremos decir de que tenemos que escuchar cualquier tontería que venga de cualquier tonto o tonta, ¿no? No, tenemos que escuchar tanto de dónde viene, o sea, quién es el instrumento de Dios, también como el contenido de lo que se dice, ¿no? Y en este caso, pues aquí Dios hace uso de un adivino, que ni siquiera era parte del pueblo de Dios, pero que sin embargo este hombre Balaam tenía el don de percibir la presencia de Dios. Y lo interesante es de que los autores del libro de Números pues incluyen a este personaje, lo cual también refleja el sentido de la amplitud del concepto de Dios de los autores del Antiguo Testamento, ¿no? De que hayan tenido el valor de incluir a un personaje fuera de la tradición israelita, y que sin embargo fue utilizado por Dios para llevar a cabo su designio, para llevar a cabo su voluntad. Y esto para nosotros debe ser una gran enseñanza, de llevar mucho cuidado, de no reducir a Dios a nuestras ideas, a nuestros conceptos, dejar que Dios sea Dios. Y porque Dios puede sorprendernos dependiendo cómo Dios quiera manifestarse, y que nosotros no podemos, por más que queramos, no podemos ponerle límites. Y es nuestra responsabilidad estar atentos a la presencia de Dios, venga por donde venga, venga como venga y como Dios lo quiera, no como nosotros lo queramos forzar. Un mensaje interesantísimo que debe de retarnos a nosotros y recordarnos que a Dios no lo podemos controlar, que a Dios no lo podemos manipular, que Dios siempre será Dios como Dios lo quiere, no como nosotros lo deseamos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, y pues aquí salen unos temas similares a lo de la primera lectura. Jesús acaba de entrar en el capítulo 21 triunfantemente a Jerusalén, y la gente pues lo recibe con vítores y exaltaciones impresionantes, y los líderes de Jerusalén pues le dicen a Jesús: dile, ¿estás escuchando lo que la gente dice de ti? Dile que se callen, ¿no? Y Jesús le responde: sacaré una alabanza de la boca de criaturas y niños de pecho, ¿no? O sea, Jesús dice: ¿cómo los voy a callar si esto están expresando lo que Dios les inspira? ¿Cómo los voy a callar? Así que Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, y por unos días se queda dentro del templo, o en las cercanías del templo, enseñando y sanando a los que vienen enfermos a él. Y es ahí donde los ancianos y los sumos sacerdotes vienen a pedirles cuentas a Jesús, porque después de que Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, va y hace limpia del templo. A los que están vendiendo animales, a los cambistas, todos los expulsa de una de las cortes más externas del templo, que era la corte para los no judíos, que la habían convertido en la sección de comercio, de compra, de ventas de animales, y después el cambio de monedas.
Y es ahí donde Jesús hace limpia del templo, y después de esa acción de Jesús, pues es que vienen los sumos sacerdotes y los ancianos a pedirle cuentas a Jesús, y es ahí donde empieza el evangelio de hoy, que dice: en aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Así que están cuestionando la autoridad de Jesús, no simplemente, simplemente para hacer la limpia del templo que él hizo, y después para enseñar y para llevar a cabo las sanaciones que está llevando dentro del templo, ¿no? Así que las autoridades de Jerusalén y del templo están cuestionando a Jesús en torno a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que él puede reclamar para hacer las cosas que hace, enseñar lo que enseña y llevar a cabo las sanaciones que lleva a cabo? Ahora, Jesús, cuando él palpa de que en las preguntas de aquellos que vienen a él, cuando él palpa insinceridad, cuando él palpa trampa, malicia, pues nunca les contesta directamente. Solamente contesta directamente cuando palpa sinceridad. Y aquí Jesús no contesta directamente, sino les contesta con otra pregunta suya. Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Y aquí en esta pregunta, pues Jesús ya nos ha hablado de quién es Juan Bautista para él, para Jesús. Juan el Bautista representa la imagen de Elías, del que tenía que venir, del precursor al reino, que venía para anunciar y preparar el reino, y también para identificar, apuntar al Mesías. Y ya todo esto lo ha hecho Juan. Y Jesús pues reconoce la figura de Juan el Bautista como el Elías que tenía que venir. Así que las autoridades, tanto de Jerusalén y del templo, ahora están ante esta encrucijada y no saben cómo responder. Y aquí el evangelista nos pone el diálogo interno que ocurre en ellos. Y dice: ellos pensaron para sí mismos: si decimos que del cielo Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no aceptaron el bautismo de Juan? ¿Por qué? Porque al aceptarlo, ellos se tenían que ver como necesitados de reconciliación, de perdón. Y es impresionante de que ellos no podían ni siquiera imaginarse que tenían la misma necesidad de reconciliación, de perdón, de sanación, que aquellos que sí reconocieron en Juan Bautista la presencia de Dios y el llamado al arrepentimiento. Y es triste, hermanos, cuando llegamos a un punto, y esto no está limitado simplemente a líderes, esto se puede ver en cualquier nivel de la iglesia, ¿no? De personas que se creen tan santos de que ya piensan que sus acciones externas ya los justifican ante Dios, piensan que lo que hacen, que sus devociones, de cierta manera lo ponen en la relación correcta con Dios, cuando es solamente la gracia de Dios lo que hace posible, ¿no? Y este es el gran problema de la gente, de los líderes particularmente, que no reconocieron a Dios en Jesucristo, porque pensaban que ellos sabían cómo tenía que venir el Mesías, por dónde tenía que venir el Mesías, cómo se iba a manifestar, y sin embargo, cuando lo tuvieron enfrente de sus narices, no lo reconocieron. Y esta cerrazón de mente, esta cerrazón de corazón, pues aún se ha manifestado en todas las generaciones dentro del mundo y de la iglesia también, cuando pensamos que ya tenemos definido a Dios, cuando pensamos que estamos actuando en nombre de Dios, y cuando pensamos que estamos actuando en nombre de Dios, pues a veces hacemos todo lo contrario que la voluntad de Dios nos pide, ¿no? Determinamos quiénes son dignos y quiénes sí son dignos, quiénes están dentro, quiénes están fuera, quiénes tienen acceso y quiénes no tienen acceso, ¿no?
Y a veces estas decisiones que hacemos van totalmente en contrariedad a la voluntad de Dios. Así que a Dios no lo podemos meter en cajitas. No lo podemos definir porque a últimas, cuando llegamos a este punto de definirlo, pues quizás los que nos vamos a quedar fuera o excluidos vamos a ser nosotros, ¿no? Así que a esto se requiere una relación profunda y comprometida con Dios para poder palpar, para poder discernir cómo y cuándo Dios viene a nosotros y a qué nos llama, ¿no? No simplemente de citar la Sagrada Escritura, no simplemente citar las tradiciones. Si no hay una relación intensa y comprometida con Dios, si la palabra de Dios, si la voluntad de Dios, si el reino de Dios no nos reta en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones, a lo que le damos prioridad e importancia, ¿no? Pues a veces simplemente estamos siguiendo una visión tanto de Dios como de la iglesia que no tiene nada que ver con el Dios que Jesús nos revela. Y esto es un reto de cada generación. Muy bien, otro tema que nace aquí en este evangelio, la cuestión de la autoridad, ¿no? La autoridad no simplemente es algo que se impone, algo que controla. La autoridad, tal y como Jesús la modela, es la dinámica que ayuda a poner en práctica el potencial que Dios nos ha dado a todos. Así que un líder, una autoridad es alguien que empodera, alguien que ayuda a que el potencial de todos aquellos a quien él tiene como líder, para que se active, para que se haga realidad y no simplemente para controlar o no simplemente para aplastar o oprimir, ¿no? Así que la autoridad que Jesús nos modela es una autoridad que libera, una autoridad que empodera, una autoridad que hace posible el gran potencial que Dios ha creado en todos sus hijos e hijas. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.